Fui yo quien descubrió la verdad sobre el cura de nuestro pueblo. El monstruo no era él, sino el hombre que juró protegernos. Advertencia: esta historia trata temas oscuros, incluyendo falsas acusaciones y crímenes contra menores. Todo lo que van a leer a continuación es pura ficción, un relato de suspense creado para esta comunidad. Sin embargo, explora miedos muy reales sobre el poder y la traición. Para que entiendan cómo pudo pasar todo esto, primero tienen que imaginar cómo es mi pueblo. Imagina un punto perdido en el mapa del sur de Nuevo México. Uno de esos lugares donde el polvo rojo parece meterse debajo de la piel, donde las tormentas de arena borran el horizonte y donde el calor del verano distorsiona la carretera asfaltada que cruza el centro. Somos poco más de 3.000 habitantes. Aquí, si estornudas en el supermercado, el alcalde te dice salud antes de que llegues a tu casa. En un ecosistema tan cerrado, hay dos pilares absolutos: la iglesia de San Judas en el extremo norte y la comisaría de policía, justo en la plaza central. Yo trabajaba en la comisaría. Era el despachador del turno de noche y, ocasionalmente, el archivero. Un trabajo aburrido pero seguro. Conocía a todo el mundo. Y todo el mundo conocía al padre Elías. El santo y el héroe. El padre Elías llevaba en el pueblo unos 5 años. Era un hombre de unos 50 años, delgado, con gafas de alambre y una voz increíblemente suave. A diferencia de otros curas más tradicionales, Elías pasaba poco tiempo en el confesionario y mucho tiempo en la calle. Abrió un centro juvenil en el sótano de la parroquia. Compró mesas de ping-pong, un par de consolas de segunda mano y organizaba torneos de baloncesto para mantener a los adolescentes alejados de la metanfetamina, que es una plaga silenciosa en esta parte del estado. Los chicos lo adoraban. Los padres confiaban ciegamente en él. En el otro extremo del espectro de poder estaba el jefe de policía, Hank Carter. Hank era la imagen viva de la autoridad de Texas y Nuevo México, un hombre inmenso con un bigote espeso, botas de cuero de avestruz y un revólver con el mango de marfil que nunca se quitaba. Hank era el héroe local. Llevaba 20 años en el cargo y se jactaba de que nuestro pueblo tenía el índice de criminalidad más bajo del condado. Hank controlaba todo. Lo que él decía era ley. Nunca imaginé que estos dos hombres terminarían en el centro del evento más grotesco de la historia de nuestro estado. El comienzo de la pesadilla. Todo empezó un martes a finales de agosto. El calor era insoportable. Recibí una llamada en la centralita a las 11 de la noche. Era la madre de Mateo, un chico de 14 años que pasaba casi todas las tardes en el centro juvenil del padre Elías. Mateo no había vuelto a casa. Despaché a 2 patrullas. Alrededor de las 3 de la madrugada, lo encontraron caminando por el arcén de la ruta 380, completamente desorientado, llorando y cubierto de polvo. Cuando lo llevaron al hospital, el chico estaba en estado de shock. No quería hablar con los médicos. No quería hablar con sus padres. Solo quiso hablar con el jefe Hank. Hank se encerró en la habitación del hospital con el chico durante 1 hora. Cuando salió, la expresión de su cara era de pura furia. Caminó por el pasillo del hospital, miró a sus ayudantes y dijo una frase que congeló la sangre de todos los presentes. Traed al padre Elías a la sala de interrogatorios. Ahora mismo. La caza de brujas. El pueblo no tardó ni 24 horas en enterarse. Las noticias vuelan cuando se trata de una traición de ese calibre. Según el informe oficial que el jefe Han redactó personalmente, Mateo había confesado que el padre Elías lo había llevado a una cabaña abandonada en las afueras, bajo el pretexto de buscar material para el centro juvenil, y allí había abusado de él. Hank no perdió un segundo. Solicitó una orden de registro de urgencia para la casa parroquial. Fui yo quien tecleó la solicitud para el juez de guardia. Esa misma tarde, Hank y 3 agentes destrozaron la casa del sacerdote. Y casualmente fue Hank quien encontró la evidencia. Encontró una caja de metal oculta bajo las tablas del suelo del armario de Elías. Dentro había fotografías Polaroid borrosas, ropa interior de adolescente y un teléfono desechable. El padre Elías fue arrestado en la plaza del pueblo frente a decenas de personas. Recuerdo ver cómo lo sacaban esposado. El sacerdote no gritaba ni se resistía, simplemente miraba al vacío, murmurando que él no había hecho nada, que no entendía qué estaba pasando.
La gente le escupió al coche patrulla. Alguien tiró una piedra que rompió el cristal trasero. Si Hank no hubiera acelerado, estoy seguro de que la multitud lo habría linchado allí mismo. En las noticias locales, el jefe Hank dio una rueda de prensa en las escaleras de la comisaría. Se le quebró la voz mientras decía que protegería a los niños de este pueblo con su vida, y que ningún lobo con piel de oveja escaparía de la justicia. Fue aclamado como un héroe. Elías fue enviado a prisión preventiva sin fianza a la espera de juicio. El centro juvenil fue clausurado. El pueblo respiró aliviado, creyendo que el monstruo estaba tras las rejas. Pero algo no me cuadraba. Y como trabajaba en el turno de noche rodeado de informes y grabaciones, tenía mucho tiempo para pensar. Aquí estaban las inconsistencias que no me dejaban dormir. El registro, Hank ordenó a los otros agentes que registraran el sótano y la iglesia, mientras él, completamente solo, inspeccionaba el dormitorio del sacerdote. Fue él quien encontró la caja. Las cámaras de solapa de los agentes no grabaron el momento del hallazgo porque Hank argumentó que la suya se había quedado sin batería. La cabaña, conozco la cabaña abandonada a la que supuestamente Elías llevó a Mateo. Está al final de un camino de tierra lleno de barro seco. Revisé las fotos del coche del sacerdote, un viejo Honda Civic, tomadas el día del arresto. Sus neumáticos estaban inmaculados. No había tierra roja del camino. La llamada, visé los registros del teléfono desechable encontrado en la habitación del cura. Supuestamente se usaba para contactar al chico. Había un mensaje enviado a las 10:15 de la noche de la desaparición. Pero a las 10:15 de la noche, el padre Elías estaba en una videollamada por Zoom con el obispado de Santa Fe. Yo mismo vi el registro del router de la iglesia que nuestra división informática confiscó. Traté de mencionarle la videollamada al subcomisario. Me miró con desprecio y me dijo, no defiendas a los pedófilos, chico. Te arruinará la carrera. Me callé pero no dejé de investigar. Si el cura era inocente, el verdadero culpable seguía suelto, caminando entre nosotros. Fue a mediados de octubre. Había una gran tormenta eléctrica que dejó sin luz a la mitad del condado. La comisaría funcionaba con generadores. Hank había salido del pueblo para asistir a una cena de gala de la Asociación de Jefes de Policía del Estado. Su despacho estaba cerrado con llave, pero como yo era el encargado de mantenimiento informático básico en el turno de noche, tenía la llave maestra para revisar los terminales. Oficialmente entré para reiniciar el servidor principal que estaba en su oficina. Mientras la barra de carga del servidor avanzaba lentamente, noté que la caja fuerte personal de Hank estaba ligeramente entreabierta. Un error imperdonable. Quizás la prisa por irse a la cena, o quizás la arrogancia de creerse intocable, le hicieron olvidar girar la rueda mecánica. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a romperme las costillas. Me acerqué y abrí la pesada puerta de hierro. Dentro no había dinero. No había armas. Había una caja de zapatos negra. Al abrirla, el mundo se me cayó a los pies. Había docenas de unidades USB. Había una libreta de cuero con nombres, fechas y descripciones detalladas. Estaba el nombre de Mateo. Estaban los nombres de al menos otros 4 chicos del pueblo que a lo largo de los últimos 10 años habían sido problemáticos o habían intentado escaparse de casa. Conecté uno de los USB al ordenador portátil que llevaba para el mantenimiento. Lo que vi en esos archivos de vídeo es algo que me llevaré a la tumba. Me destruyó el alma. Pero lo más importante, en los vídeos se veía claramente una mano con un anillo masónico muy específico. El mismo anillo que Hank llevaba en el dedo índice de la mano derecha. En uno de los audios, se escuchaba la voz inconfundible y grave del jefe diciéndole a Mateo, si hablas, meteré a ese cura amigo tuyo en la cárcel. Sabes que puedo hacerlo. Yo soy la ley aquí. Hank no solo era el monstruo. Hank era un depredador sistemático brillante y despiadado, que había utilizado la posición de confianza del padre Elías para incriminarlo y salir impune. Había obligado a Mateo a testificar contra el cura bajo amenazas de muerte. Eran las 3 de la madrugada. No podía confiar en nadie de mi departamento. Hank había contratado a casi todos los agentes, le debían lealtad absoluta. Si dejaba los USB allí y presentaba una queja, los destruirían y yo aparecería, suicidado, en mi apartamento al día siguiente.
Agarré la libreta y todos los USB. Vacié mi taquilla, subí a mi coche y no conduje hacia mi casa. Conduje 3 horas seguidas, bajo la lluvia torrencial, cruzando la frontera del condado hasta llegar a las oficinas del FBI en Albuquerque. Aparqué en la acera empapado, y me senté en la recepción a esperar a que abrieran a las 8 de la mañana. Cuando finalmente me atendió un agente federal, puse la caja de zapatos sobre la mesa. Le conté todo. Le expliqué la incriminación falsa, las pruebas plantadas y le mostré los vídeos. El agente palideció. En menos de 20 minutos, la oficina entera era un avispero. Esa misma tarde, yo no regresé a mi pueblo. Me quedé en un motel de Albuquerque bajo protección de testigos. A través de las noticias, vi lo que ocurrió a la mañana siguiente. Fue un operativo táctico a gran escala. No avisaron a la policía local. Un convoy de furgonetas blindadas del FBI y la policía estatal rodeó la comisaría de nuestro pueblo. Arrestaron a Hank en su propio despacho. Las imágenes del telediario mostraron cómo lo sacaban esposado, con la cara desfigurada por la rabia, sin su placa, sin su revólver de marfil. El gran héroe del pueblo fue arrastrado al fondo de un furgón federal. Sus ayudantes fueron desarmados e investigados por complicidad y negligencia. El padre Elías fue liberado esa misma tarde. Había pasado 2 meses en el infierno, acusado del crimen más atroz posible, odiado por las mismas personas a las que dedicó su vida. Cuando salió de prisión, el pueblo estaba en completo silencio. No hubo aplausos. La gente sentía demasiada vergüenza como para mirarlo a la cara. Habían estado a punto de linchar a un hombre inocente mientras adoraban al verdadero diablo. Elías no guardó rencor. Ofició una misa más, perdonó a la comunidad en su sermón y a la semana siguiente, recogió sus cosas y pidió un traslado a una misión en Centroamérica. Nunca volvió a pisar Nuevo México. Mateo está recibiendo terapia intensiva. Hank está actualmente en una prisión federal de máxima seguridad, esperando juicio por más de 40 cargos federales. No verá la luz del sol nunca más. En cuanto a mí, tuve que empezar de cero. Renuncié a mi puesto, me mudé al otro lado del país y cambié de número de teléfono. Quería contar esto porque la gente necesita recordar que los monstruos de nuestras historias rara vez se esconden en las sombras. No tienen cuernos ni aspecto de villanos. A veces llevan placas brillantes, dan discursos sobre la moralidad en la plaza del pueblo y sonríen para las fotos en el periódico local. Y a veces la única forma de detenerlos es atreverse a mirar en la oscuridad cuando todos los demás están cegados por la luz. Finalmente quiero agradecer si has llegado al final, y para más historias dale like y suscríbete. Un abrazo y besazo a todos.